Yo le hago una pregunta. ¿Podemos nosotros ligarnos, tener este tipo de empresas? ¿Podemos nosotros como iglesia hacernos semejantes, no es la palabra correcta? ¿Podemos nosotros decir que nosotros como iglesia somos una empresa? ¿Somos una organización? Sigamos. En la palabra, en 1 Corintios 12, podemos comparar la iglesia con empresa. El Señor aquí da 5 ministerios a la iglesia. Nosotros somos una iglesia. Yo soy una iglesia. Vamos a desarrollar estos ministerios. Vamos a ver más adelante qué es una iglesia. El Señor constituyó 5 ministerios. Óiganme bien, el Señor constituyó 5 ministerios solamente. Primero, el ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, el de pastores y el de maestros. Ok. Las empresas tienen una cabeza visible que no es precisamente por ministerios. Vamos a desarrollar esa función del primer ministerio, como es el apostolado. Es importante que cada uno de nosotros anotemos estos versículos que les voy a decir. La función del apostolado es establecer iglesias. Óiganme bien, establecer iglesias, construir iglesias. Recuerden que yo soy una iglesia. Y el testimonio cristiano. La función del apostolado es cruzar fronteras y todo tipo de barreras humanas, siempre en la dirección del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:22, Efesios 4:15 y 16. Segunda de Timoteo 2:22, Efesios 4:15 y 16. La función profética. Óiganme los que tienen el don profético o los que somos profetizas o los que son profetas de Cristo. Amén. Anunciar el evangelio y denunciar el pecado y la injusticia, exhortar, edificar y consolar. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Proverbios 29:18. En Proverbios 19:18 dice que los profetas son los ojos de Dios. ¿Y cómo es eso? Muchos dirán, ¿y cómo es eso? Porque nosotros tenemos que saber la palabra de Dios.
Tenemos que conocer la palabra de Dios. Que si el Señor nos da un mensaje, como profetiza, tengo que llevarlo primero a la palabra de Dios. Y si el tiempo es del Señor, entonces tengo que estar dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice que con amor yo no puedo exhortar, edificar sin amor. Que a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amén. Efesios 5, del 11 al 17. El profeta debe de sacar a la luz lo malo. Sacar a la luz lo malo. Y dejarse dirigir con el Señor. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Quiere decir que el profeta de Cristo tiene que saber la palabra de Dios. Porque tiene que saber doctrina. Y la doctrina de Cristo es el amor. Entonces no podemos destruir a una nación. No podemos destruir a un hermano con profecías falsas. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, del 8 al 12. Indagar en la salvación. Si yo voy a dar un mensaje, tengo primero que indagar en la salvación de mi hermano, de mi nación, del mensaje que tengo que dar. Amén. Gloria a Dios. La función del ministerio evangelístico es, óigame bien los evangelistas, predicar y alcanzar a los inconversos. Predicar y alcanzar a los inconversos e incorporarlos a la iglesia. A la iglesia de Cristo, proclamando el evangelio e invitándolos a tener una relación íntima con Cristo. Esto es importantísimo. Invitándolos a tener una relación íntima con Cristo. Quiere decir que tenemos, o el evangelista tiene que instruirlo en la palabra, en la doctrina de Cristo. Segunda de Timoteo 4:2. En segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que lo instes en tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Corintios 4:7. El tesoro que tenemos en las manos. ¿Cuál es el tesoro que tenemos en las manos? La palabra de Dios. Este es el tesoro que el Señor nos ha dado. Este es el tesoro que tenemos que tener, que debemos de tener cada uno en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra lengua. Gloria a Dios. La función del pastorado no es fácil. La función del pastorado no es fácil. Pero el Señor es quien nos instruye,
El Señor es el que nos guía, el Espíritu Santo nos va guiando. El Señor es el que nos da todo el lineamiento que debemos tener los pastores. ¿Para qué? Para guiar su grey. Su grey. No es nuestra grey, es su grey. Es la grey de Cristo. Las ovejas son de Cristo, no son mis ovejas, no son las ovejas de mi esposo, son las ovejas de Cristo. Amén. Recoger el rebaño. Un día le dijo el Señor a mi esposo, recoge mi rebaño. No es fácil recoger el rebaño del Señor, pero debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuidar, pastorear, proteger el rebaño de Dios. Por medio de sus consejos demanda la congregación para que cada uno pueda cumplir con su llamado. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5 dice, soporta la aflicción. Debemos de soportar la aflicción como pastores. No es fácil, pero debemos de hacerlo. Tito 2 completamente, todo completo, nos exhorta a la prudencia. Debemos de ser prudentes, debemos de cuidar las ovejas. Hebreos 13:17, muy conocido, lo hemos leído muchas veces. Hebreos nos da a nosotros los pastores una tarea bien fuerte, porque dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. ¿Vieron qué fuerte? La función del pastorado no es fácil. Yo a veces le digo, hermano, bueno hermano, pero véngase y agarre este pastorado, aunque sea por una semana, aunque sea por una semanita. Bueno, yo por ahí vi uno que se perdió unos 15 días. No es contigo, Tony, mentira. Echando broma. Primera de Pedro 4:10 y Efesios 4:12. La función del maestro. Efesios 4:12. La función del maestro es edificar, corregir, enseñar y entrenar a la iglesia en general. La función del maestro también es fuerte, porque es edificar, corregir, enseñar y entrenar a la iglesia en general, para que cada miembro pueda tener una mejor preparación. Ahora aquí comienza. Dispón en tu corazón, porque vas a escuchar. Cada uno vamos a escuchar. Yo tengo días diciéndole al Señor, Señor, ¿cuál es el título? El título de esta prédica, ¿cuál es? Anoche le estaba diciendo a mi esposo, yo todavía no tengo el título de la prédica.
Tengo unos por allí, pero no sé. Y en la madrugada oigo, es el último llamado. No es fácil. Yo le había colocado, eres digno del rey. Pero el Señor te dice, es el último llamado. No sé qué quiere el Señor con esta nación. No sé lo que quiere el Señor con esta iglesia. No sé lo que quiere el Señor contigo, con cada uno de nosotros. No sé lo que quiere el Señor. No sé lo que viene para Venezuela, no lo sé. Pero el Señor te dice en esta mañana, es el último llamado. Óiganme bien, es el último llamado. ¿Qué es una iglesia? ¿Es una organización? ¿Es una empresa? ¿Es un consorcio? No, mi hermano. La iglesia de Cristo no se mueve con dinero, porque las empresas los mueve el dinero. La organización y los consorcios se mueven con el dinero. Yo no necesito dinero, porque el Señor me dice en su palabra que Él me va a dar alimento y vestido. Y yo tengo que confiar en esa promesa, porque yo vivo por fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que si viene un terremoto, que si viene un maremoto, que si viene no sé qué, y nos quedamos sin nada, ¿en quién confiamos? En el Señor. Amén. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una casa, un carro, si viene y se vuela? Entonces, ahí sí tenemos que confiar en el Señor. Ahí sí nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Tienen que venir pruebas, tienen que venir situaciones fuertes, difíciles, para decirle, Señor, creo en ti. Señor, ayúdame. Porque no le decimos ahorita, Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy, heme aquí. Me estás llamando, Señor. ¿Sabe lo que quiere decir? Eclesia, iglesia, llamado. Te estoy llamando. Así dice eclesia en griego, en hebreo, en español, en francés, en italiano, en el idioma que tú quieras. Dice, te estoy llamando. Y si el Señor está hablando en tu corazón que te está llamando, es porque te está llamando. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es fácil. Esta mañana todavía siento en mi corazón cuando el Señor me dijo, amor, amor. Porque esa es la doctrina, el amor. Ahora sí vamos a leer la palabra. Cuando el Señor dice la definición de la iglesia. Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Dice el Señor que su iglesia, que la iglesia de Cristo es la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito
en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es decir, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de toda vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el significado de la iglesia de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros por vocación, porque si yo soy enfermera y yo tengo la vocación de atender pacientes, en la iglesia también yo tengo la vocación de buscar a Dios, de buscar a mis hermanos, de soportarlos, de aguantarlos. ¿Por qué? Porque es por vocación. Ese es el concepto de la iglesia de Cristo. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. No es fácil soportarse, pero lo tenemos que hacer soportándonos. Nos tenemos que soportar. Cuando nosotros estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios, Él nos dice que es un misterio. Desde Hechos hasta Apocalipsis. Nos dice el Señor que la edificación está basada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces quiere decir que no es físico, que es espiritual, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que nosotros somos iglesia, que tú eres una iglesia, que yo soy una iglesia, porque no estamos hechas. El Señor dice que su templo no es hecho de manos de hombre. Recordemos que la materia prima de ese templo viene ¿de dónde? Viene de arriba. Esa materia prima es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa materia prima la tenemos nosotros aquí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, en amor. Nosotros como iglesia tenemos que darle en parte, gracias a la desobediencia de Israel, el Señor tenía un plan para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a ser parte, a ser iglesia y a formar parte de ese plan. Israel, en la palabra de Dios, marca 3 asesinatos que vinieron de parte de Israel. Primero, el asesinato de Juan el Bautista.
Recuerdan esa historia, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista estaba predicando el reino, ¿y qué hicieron los israelitas? Permitieron que lo asesinaran, lo decapitaran. Eso lo conseguimos en Mateo 3, del 1 al 2. Luego vino Jesús de Nazaret, y los judíos permitieron que lo asesinaran, que lo crucificaran. Primero rechazaron al Padre, ahora rechazan al Hijo. Y por último, el otro asesinato, Esteban, ¿qué predicaba? Que recibieran al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el pueblo judío? Lo asesinaron. Rechazaron al Espíritu Santo. Ahí comienza a activarse el plan que el Señor tenía para con nosotros, para ti y para mí. Ahora, para Israel ser salvo, tienen que venir igual que cualquiera de nosotros, por gracia, por fe. Tienen que recibir a Cristo y ser salvos. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, en su comienzo con las iglesias, reprende a los cristianos por los pecados que las iglesias permitían. Eso lo podemos conseguir en 1 Corintios 1:10. Y les enseñaba doctrinas cristianas. Amados hermanos, Cristo te hace hoy el llamado. Ya está bueno que dejemos las cosas del mundo y nos dediquemos a las cosas de Cristo. Porque el Señor te hace un llamado. El Señor es grande en amor. El Señor es grande en amor. Pero el Señor también, cuando te hace el llamado, voltea su mirada, porque si lo hicieron los israelitas y Él les puso este plan, y que para poder llegar a Él tiene que ser ahora por fe, no dejes que el Señor voltee su mirada. Es hora de que busques al Señor como el Señor te ha mostrado su ministerio. Si eres evangelista, si tienes el llamado de pastores, si tienes el llamado de maestro, no dejes. Si tienes el llamado de apostolado, no le des vuelta, no le des vueltas al Señor. Yo a veces digo algo que a veces digo algo que da risa, pero yo me recuerdo, voy a aprovechar que está la hermana Mayra, me voy a aprovechar de ella, porque ella me dice, ay pastora, usted y sus cosas, pero llega una persona con la tipología de Cristo, óiganme bien, con la tipología de Cristo, y le dice, pues mamá, pero la pastora tiene razón, porque si nosotros nos concentramos, si nosotros vemos el trasfondo, lo que ella quiere decir, ella tiene razón.
Muchas veces nosotros hablamos con un sarcasmo, no es la palabra correcta, pero hablamos o tratamos de dar un mensaje con un chiste, y muchas veces estamos tan metidos en la carne que no nos damos cuenta que en ese trasfondo hay una parte espiritual, que queremos dar ese mensaje y no lo agarramos. ¿Por qué? Porque estamos metidos en nuestros deleites y en nuestras tribulaciones y en nuestros sí, pecados puede ser, pero intereses. Eso, estamos adentro metidos. Pero el Señor te dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Verdad que lo dice la palabra? No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Quiere decir que cuando el Señor nos dice no lo descuide, es porque nosotros lo podemos descuidar. Pablo, en estas cartas, donde él enseñaba las doctrinas, desde la cita que les acabo de dar, 1 Corintios 1, 10, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hasta el 16. Él impuso su autoridad apostólica. Quiere decir que nosotros nos tenemos que imponer en nuestro ministerio, porque eso te lo dio Dios, eso te lo dio Cristo, eso te lo dio Él. ¿Para qué? Para que lo hagas. Eso no te lo da el anciano Félix, eso no te lo da la anciana Lucy, eso no te lo da la anciana Iris, eso no te lo doy yo, eso te lo da Cristo. Entonces tienes que imponer tu ministerio. No descuides el don que hay en ti. Pablo enseña, anima a la iglesia a ofrendar para los santos. Él no te dice que tienes que pagar los diezmos, no. Él te dice que tienes que ofrendar para los santos. ¿Por qué? Porque como hay tantos ministerios,